Comunicando Finanzas, aquí estamos con Liliana Rodríguez Álvarez. Qué bueno que esté ahí porque, José, Liliana tiene música hoy. Ella nos va a explicar cómo podemos entender algunos fenómenos económicos moviéndonos y cantando. Bienvenida, Liliana, a sus Finanzas con Café, Comunicando Finanzas hoy. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Efectivamente tenemos sorpresa hoy porque vamos a sonar una canción que escuché la semana pasada en el podcast del Banco Central Europeo y me encantó tanto el tema como conocer esta canción, que es una canción que lanzó el Banco Central de Jamaica en el 2020. Invito a que aquellos que estén interesados en escuchar sobre el Banco Central Europeo este tema de la comunicación de los bancos centrales, a que lo busquen en Google Podcast o en Spotify, que está como The ECB Podcast, ECB de las siglas en inglés de European Central Bank, y ellos la semana pasada, el 14 de mayo de 2022, ahora trataron este tema, la comunicación de los bancos centrales. Y si pudiéramos, José, nos puede ayudar ahí para poner la canción y después entonces la comentamos. Adelante. That's the way to go, cause when it high, people are gonna cry. When it's too low, the economy can't grow. Economy marching to a new inflation beat. We have a brand new song for every street. Low lending rate, stability in place, cause GOJ and BOJ run the race. The foundation well ready for private sector get busy. I said the foundation well ready for private sector get busy. We don't want it too high, we don't want it too low. No, no, no. When inflation stable and predictable, that's the way to go, cause when it high, people are gonna cry. When it's too low, the economy can't grow. This is a message from Bank We don't want it too Jamaica. high. El matutino alternativo. Bien, mire, Liliana, desde que usted compartió con nosotros esa canción, yo me divertía más pensando si podíamos asumir métodos didácticos como ese aquí, porque además es el ritmo propio de Jamaica. Uno ve las imágenes y la verdad que está estupendo, pero usted lo va a explicar y ya Jimmy Hungría le dice que si buscar esa canción no nos puede causar tensión. Adelante, Liliana. Un saludo a Jimmy Hungría y un abrazo bien fuerte. Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención y quise compartirlo en el matutino alternativo porque justamente cuando entrevistaban a Wayne Robinson, que es un funcionario del Banco de Jamaica, en el año 2020 le preguntaban, contrale, qué curioso que el Banco Central apoye o desarrolle una canción para hablar de un tema como este, de la inflación. Y él decía, mire, es interesante porque nosotros en ese momento queríamos transmitirle esta estabilidad y la comprensión al público sobre esta variable, sobre este indicador, el nivel de precios, que es la inflación. Y ellos, desde el Departamento de Relaciones Públicas, pues Robinson explicaba que el Departamento de Relaciones Públicas se trazó esto como una meta de ver cómo ellos podían llegar al público de una manera que pudieran entender, de una manera simple y llana. Y entonces él explicaba que en Jamaica la pasión por la música es súper elevada y sobre todo el reggae, como usted bien decía, que es el ritmo jamaiquino. Y entonces ellos se aliaron con una artista jamaiquina para poder producir esta canción. Es una canción corta de 1 minuto, muy agradable escucharla, porque explica las cosas de una manera llana. ¿Y qué dice? Hay un mensaje clave ahí que decía, cuando la inflación es alta, la gente llorará porque se le afectará el bolsillo. Cuando la inflación es baja, la economía no puede crecer. Así que el camino a seguir es una inflación estable y predecible. Entonces, esta parte de predecible
Es la otra parte que quiero que conversemos en las finanzas de café con café en el día de hoy. Porque esta canción, y ya para resumir con la parte de la canción, habla sobre una forma, refleja una forma de comunicar distinta que va acorde al público. Como él decía, Robinson, me decía, no estoy diciendo que ahora los bancos centrales tengan que crear canciones. Nosotros lo que entendemos es que debemos de comunicar acorde al público. En nuestro caso sabíamos que la música iba a conectar con la gente y que le iba a llegar de una manera llana algo sobre esta variable que es la inflación. Así que antes, el tema de hoy es cómo comunicar, la comunicación de los bancos centrales. Y antes, la comunicación, doña Carmen, de los bancos centrales era oscura, era todo un misterio. La información llegaba a pocos, o sea, solo se comunicaba a su círculo cercano, uno se enteraba, digamos, por el boca a boca. Entonces, en general, no se comunicaban las decisiones de política monetaria, pero eso ahora ha cambiado. Hace unos años que la gente consume la información de forma diferente. Los bancos centrales comunican ahora de una forma más simple y transparente. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Los bancos centrales están explicando qué hacen, qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo llegan a ciertas decisiones? ¿Cómo esperan, además, que se desarrolle la política monetaria en el futuro? Entonces, en situaciones como las actuales, hay que balancear entre el control de la inflación y la recuperación y el crecimiento económico sin mayor endeudamiento. Cobra muchísima mayor importancia la gestión de la comunicación. Entonces uno puede preguntarse por qué es importante que los bancos centrales comuniquen. Y es algo importante que quizás no lo destacamos porque forma parte ya de nuestra cotidianidad. Recibir en cuestión de minutos, de horas, informaciones sobre lo que sucedió en una reunión, por ejemplo. Pero que si no estuvieran disponibles todas estas informaciones, nos hiciese mucha falta. Ahí quiero interrumpirla, como dice Elisée, que yo interrumpo mucho, pero mire, no solo proveer la información, sino hacerlo de manera constante. Porque si hay pausas, la distorsión de la información oficial del banco podría provocar dudas, errores, pero es una manera constante y actualizada de informar. Eso es un logro y un acierto, ¿eh? Totalmente de acuerdo, doña Carmen. Importantísimo su intervención, porque esa parte de manera constante estoy totalmente de acuerdo. Desde el momento en que van publicando información y de repente no la comunicaron, ya ahí puede causar ruido y preguntarse qué pasó, por qué no publicaron, por qué no han hecho esto, y puede provocar estas dudas. Así que definitivamente ha sido como una conquista y es algo que agradecemos tanto público en general como entidades financieras como empresas para poder prepararnos para el futuro, con el cual nosotros no pudiéramos planificarnos igual si no tuviéramos acceso a esa información, como usted bien dice, de manera constante. Y yo creo que ahí también esa es la clave. Pero a mí me encantó, sobre todo este tema de la pasada semana, que el Banco Central Europeo abordara este tema, porque hay muchos temas puramente financieros de qué abordar, pero ellos se detuvieron sobre este aspecto porque también en un mundo tan interconectado como el actual, las decisiones que toman el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es en República Dominicana pues nuestro principal socio comercial y fuente de emisión de remesas, las decisiones que tomen en la Reserva Federal influyen en las decisiones internas. Así que el hecho que también el Banco Central, o sea, que la Reserva Federal comunique sus decisiones y las explique, también es de beneficio tanto para el Banco Central aquí en la República Dominicana, para nosotros como agentes económicos. Así que definitivamente que las palabras de los bancos centrales tienen alto impacto y probablemente hasta igual que sus acciones. Y en el 2004, el subgobernador del Banco de Canadá señalaba que la comunicación es un instrumento vital para coadyuvar que el Banco Central alcance su meta
de una inflación baja, estable y predecible, que era lo que decía la canción que escuchábamos ahorita. ¿Por qué? Porque tú puedes definir ciertas políticas, pero si no las comunicamos, los agentes no saben cómo comportarse de cara al futuro, cómo deberían de hacerlo. Así que aquí, desde 1999, se viene hablando sobre este tema de la comunicación. En el marco de las reuniones de comunicación de la Banca Central del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, se reflexionaba acerca de esto, de la interrelación entre los procesos de la política monetaria y las estrategias de comunicación de un banco central. Y cómo la comunicación, doña Carmen, puede reforzar la efectividad de la política monetaria. O pudiera ser todo lo contrario, como usted decía, por el tema de la constancia. Es un aspecto que yo diría que se fortaleció cerca del 2005, también por los sucesos previos y también decisiones a propósito, ¿no? Que las personas entendieran el significado, por ejemplo, de un aumento de la tasa de política monetaria, que supieran cómo interpretar las operaciones de mercado abierto, el impacto que pudiera tener una mayor emisión de billetes, y así podemos enumerar unos cuantos más. Pero todo esto es vital para lograr conectar entre lo que se desea y lo que sucede en el mercado, ¿no? Hay un aspecto importante, vuelvo a interrumpir, porque es que me encanta esa manera de abordar y de comunicar que tiene la más alta representación de la autoridad monetaria y financiera. Pero hay un detalle que sí tenemos que aprender, Liliana, y de esa manera tan práctica, tan expedita, queda todavía pendiente, es asumir esas informaciones como ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, porque a veces uno dice, que lo dijo el banco, pero ¿tú crees que eso sea así? Entonces ahí viene otro tema que usted siempre ha tratado, y es la educación financiera y entender esos mensajes desde el organismo indicado y autorizado. Y gracias, doña Carmen, por esa intervención, porque esa es la otra cara de la moneda, o sea, la importancia de, o sea, ¿cuál es el propósito de comunicar? Y es precisamente que la población, los sectores productivos, las entidades financieras entiendan estos mensajes y ayuden a divulgar también estas informaciones para que puedan comprender qué es lo que se está haciendo ahora mismo, qué está sucediendo en el mercado y qué se puede esperar. Porque definitivamente que cuando se transmiten informaciones hay que asumirlas, como usted bien dice, asumirlas, y para eso también hay estrategias segmentadas de comunicación. Porque nosotros vemos temas de educación financiera, nosotros vemos informes y comunicados de política monetaria, que esos informes y comunicados de política monetaria que están ahí, o sea, no solamente se comunican, sino que también hay un repositorio en la página web, o sea, yo puedo ir a buscarlos. No es que que es complicado el acceso a la información, está ahí y puedo acceder a informes y comunicados de política monetaria, y eso está dirigido a especialistas que realizan proyecciones económicas e incluso se publica el calendario de reuniones de política monetaria. O sea, yo sé cuándo se va a reunir, cuándo me van a reunir, o por lo menos de esta forma yo sé cuándo puede haber un cambio de política. También, por ejemplo, las proyecciones macroeconómicas sobre la inflación, sobre el crecimiento económico, eso beneficia al público en general y sectores productivos. También, como usted bien decía en el tema de educación financiera, se ha desarrollado una sección de página abierta donde expertos del Banco Central explican conceptos y medidas económicas para el público en general. Y de hecho aquí en una ocasión en Finanzas con Café hablamos de una publicación que hicieron explicando qué era la tasa de política monetaria hace unos 2 o 3 meses. Y aparte de eso, también tuvimos en el mes de marzo participación del Banco Central en esta sección, hablando y conversando sobre la Semana Económica y Financiera.
que está dirigido a niños y adolescentes, sobre todo, aunque es público general, pero sobre todo en niños y adolescentes. Y este año fue la 8ª entrega. Así que vemos que también esta estrategia de comunicación y de educación financiera está segmentada y permite que los diferentes públicos puedan obtener la información que estén buscando o que necesitan. Y la realidad, doña Carmen, es que las expectativas de los participantes en los mercados están dominados muchas veces por incertidumbre. Y eso no nos hace bien. Por eso, tener claro cuál va a ser el camino futuro, ya sea de política monetaria expansiva o restrictiva, cual fuese, no importa, de ambos lados. Lo importante es saber cuál es el camino futuro, porque eso va a contribuir a que tanto la población como sectores productivos, los empresariales, financieros también, o sea, bancos, asociaciones, remen en la misma dirección. Yo escuchaba el otro día, hace unos días atrás, una entrevista que le estaban haciendo a Powell de la Reserva Federal, y pues en eso ahí se abordó de si se entendía que al haber hecho ahora, después de 2 años, una participación, digamos, haber tenido una conversación, haber abierto preguntas y respuestas directamente con periodistas, ya no haberlo hecho virtual, sino que acercarse a comunicadores y periodistas, él entendía que podía esto transmitir mayor credibilidad y mayor tranquilidad a la población, porque el mero hecho también de comunicar precisamente, de no hacerlo virtual y simplemente pasar la información, sino que estar ahí presto a cualquier pregunta o dudas de los comunicadores, daba también la tranquilidad de que podemos recibir respuestas de por qué se está haciendo, por qué se está tomando esta medida ahora y explicarla. Yo creo que en general, doña Carmen, hay un círculo virtuoso entre comunicación, transparencia y credibilidad. Y la semana pasada obtuvimos aquí en República Dominicana varias informaciones, como en cuestión de 5 o 7 días tuvimos 3 informaciones. Obtuvimos información sobre la inflación de abril, que está en 0.96% y la sitúa en una inflación de 3.78% para este cuatrimestre. Supimos también cuáles fueron las conclusiones de la visita del Fondo Monetario Internacional, que pudiéramos simplemente ver en la prensa, bueno, se reunieron y no saber de qué se conversó, en qué se concluyó. Y también eso se comunicó, de que el Fondo Monetario vio que la República Dominicana se ha recuperado, sobre todo por las medidas monetarias, pero también por un crecimiento en el sector turístico. Pero sí, también resaltó que el principal desafío son las presiones inflacionarias. Pero también antier, también se compartieron informaciones sobre las remesas, que el Banco Central publicó que el volumen de remesas recibidas en abril de 2022 ascendió a 809 millones de dólares. Y lo interesante es que también lo acompañó de una nota sobre la evolución esperada de las remesas en 2022, que estarían cerca de los 10.000 millones de dólares, estarían cerca de ese valor, que el año pasado superó esa barrera, superó la barrera de los 10.000 millones, alcanzó el valor de 10.402 millones de dólares. Lo interesante de esto es que vemos que también hay comunicación segmentada, pero también hay una comunicación anticipada. Porque esta nota sobre las remesas se trata de esto, de una comunicación anticipada, que consiste en proveerle explicaciones a los mercados de forma anticipada a los hechos que se vislumbran para un futuro próximo. Y con esto, el Banco Central demuestra su preocupación por informarle al público lo que el Banco Central estima que sería la trayectoria más probable de esta variable. Igual que con esto, con esta proyección de la remesa, igual ocurre cuando publican las proyecciones de las variables macroeconómicas. Por lo que esta acción
refuerza, como decía, un círculo virtuoso con el tema de la transparencia y tiene una enorme capacidad estabilizadora en el país. No se trata de visibilizar únicamente, digamos que buenas noticias o buenas proyecciones, porque entonces pudiéramos caer en eso, de solamente proyectar de forma positiva y expansiva. No, porque entonces, doña Carmen, una desviación muy grande entre las proyecciones y la realidad pudieran tener un efecto negativo. Así que, sin duda, para ir cerrando, doña Carmen, la última reflexión que nos podemos llevar de todo esto es que la parte de comunicación, las unidades de comunicación de las entidades financieras, bancos y asociaciones como de Banco Central, de organismos supervisores, las áreas de comunicación forman parte de la gestión integral de riesgos. No es algo aislado. ¿Por qué? Porque podemos estar trazándonos estrategias que si no la comunicamos correctamente no pudieran tener efecto o pudieran tener todo lo opuesto. Así que tienen que ir muy de la mano. E incluso en temas de gestión integral de riesgo, con temas de gestión de crisis incluso, hay estrategias definidas de comunicación para poder transmitir y comunicar lo que está sucediendo. Así que la última reflexión, sí, perdón, doña Carmen. No, siga. No, la última reflexión entonces es que si esto nosotros lo llevamos, o sea, esto es digamos que a un plano macroeconómico, ¿no? Estamos hablando de la comunicación de los bancos centrales y me pareció interesante entenderlo porque es algo que muchas veces lo damos por sentado y si no lo tuviéramos nos hiciera falta. Pero también pudiéramos llevar esto a un plano micro, a un plano en los hogares. ¿Por qué? Porque las finanzas en parejas, incluso en algunos cursos prematrimoniales que realizan incluso en las iglesias, le hablan de finanzas, la importancia de que en los hogares las parejas pues puedan comunicar los propósitos financieros y puedan hablar de dinero con su pareja. Y ahí eso también propongo que sea una relación de entendimiento, de comprensión, ¿no? No de imposición, sino de comunicar los propósitos. ¿Para qué? Para que se puedan lograr de forma conjunta. O sea que esta parte de comunicación es vital, no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro. Si nos comportamos como entes aislados dentro del hogar, no vamos a poder lograr la meta. Porque si tenemos el propósito de ahorrar o no nos está alcanzando el dinero, que manejamos este presupuesto, pues si no estamos alineados. Mire, eso es impresionantemente útil lo que usted ha dicho y permite reflexiones en torno al tema de la comunicación en finanzas. Y sobre todo hace unos años, atención Mari Mora, usted ve que siempre le encontramos un puente con la psicología a las finanzas. Hace muchos años, hablar de finanzas en el matrimonio, en la pareja, era una especie de tema tabú, porque usted lo debió oír en algún momento, bueno, de muy joven, en abuelo, decir, no, a mí me entregan el cheque, yo no sé de dónde viene, o él administra su dinero, o yo le administro su dinero, pero hablar de finanzas, hablar del dinero, de dónde viene para la casa, para los gastos, eso era muy difícil hacerlo. Cada vez más, y usted menciona esos cursos prematrimoniales, sí se menciona el conocimiento financiero. Y otro detalle, después de escuchar su entusiasmo con la comunicación financiera, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una gran información financiera en nuestro país y usted lo compara con otros países y es diferente, sobre todo porque uno no se imagina que una persona en Arkansas tenga el conocimiento del manejo de la Reserva Federal que tenemos nosotros aquí. El asunto es, Liliana, asumirlo, aprender lo que nos dicen
ponerlo en práctica, tomar las medidas correspondientes para evitar esas quiebras personales que a veces van antes de las quiebras generales en el Estado, en los países, en las finanzas totales, ¿no? Bueno, y ojalá que esto sea precisamente, como usted bien dice, que sean buenas prácticas que en otros países puedan aplicar, pero también este mero hecho de, como usted decía, que en Texas, en Arkansas, puedan tener la misma información, en Nueva York, en cualquier estado de Estados Unidos, como aquí, nosotros accedemos a las mismas informaciones, porque también la ventaja es que ahora la información es mucho más democrática, o sea, en el sentido de que ya podemos acceder a esta misma información en la que accede una persona de allá también, de Estados Unidos, y nosotros podemos relacionarnos de la misma forma. Claro está que hay muchas, digamos que muchos desafíos para poder poner en práctica estas informaciones que se reciben. Y por eso es la importancia de segmentar los públicos, porque una persona que acceda a las notas de políticas monetarias, que no sea financiero, quizás no lo comprenderá en su totalidad y no podrá comprender las implicaciones que tiene. Pero sí, entonces tenemos otros artículos en el que podemos acceder donde se explica de una manera todavía más llana cuáles serían las implicaciones de esto. O sea, segmentar los públicos para que la información llegue de una manera comprensible para cada uno y que lo podemos ir aplicando. Uno de los aspectos, hay 3 aspectos que destaca la OCDE para poder elevar el nivel de alfabetización financiera, son los conocimientos, las actitudes y las aptitudes. Y en la primera parte de conocimiento entra, y es elemento vital y clave, es la comunicación. O sea, la comunicación, o sea, por la parte de conocimiento entramos para poder llevar a cabo los otros 2 aspectos, las actitudes y las aptitudes. Porque yo puedo aplicar y gestionar correctamente mi presupuesto teniendo conocimiento de ello, teniendo conocimiento de cuál es su importancia y cuáles son los elementos tanto internos como externos que yo debo de tomar en cuenta. Cuáles son aquellos factores o indicadores como la inflación, la tasa de interés que yo debo tomar en consideración para poder gestionar y administrar mi dinero a través de un presupuesto. Es que para poder aplicarlo y asumirlo se necesita la comunicación, porque si no tengo acceso a esa información no puedo aplicarlo. Por eso en muchas conversaciones nosotros escuchamos y dice, mira, si yo hubiese sabido eso, no hubiese cometido todos estos errores en temas de finanzas que cometí cuando comencé a trabajar. Por eso hablábamos la pasada semana del tema de las finanzas en los hijos. Comenzar desde pequeños a poder suministrar la información sobre el dinero. Como bien usted decía, en tema de hablar de dinero en parejas es un tabú, y hablarlo con los hijos también es un tabú, no debería de serlo. ¿Por qué? Porque también la parte, como usted decía, está una parte relacionada con la parte de psicología, y es que yo obtengo una tranquilidad emocional si yo comprendo las cosas. Yo puedo, como decíamos la pasada semana, los hijos pueden tener una tranquilidad de saber que no van a obtener este juego en esta ocasión, o que no van a poder salir todos los fines de semana a comerse una pizza, porque ahora las cosas están un poco más caras que antes. Entonces, si se explica y ellos tienen el conocimiento sobre esto, entonces pudieran entenderlo y tener mayor tranquilidad emocional. No hacer quizás alguna rabieta porque siempre íbamos a comer pizza y ya no lo hacemos, ya no es como antes. Entonces, lo pongo en este plano micro porque nos permite entenderlo todavía más fácil. Cuando transmitimos estos conocimientos
hay también una relación, como usted bien decía, con la psicología. Y yo soy abanderada de esto y me encanta la sección de Mari Mora porque hay muchos elementos que entran en la parte de psicología que influyen también al mismo tiempo. Luego, o sea, hay un círculo también de que como yo me sienta tan bien, voy a comportarme con el dinero. En la parte emocional, ¿no? O sea, ahí para poder tomar también decisiones racionales, yo tengo que ver también cómo me siento, porque algunas veces, si se ha analizado un tema de finanzas, cuando no nos sentimos bien, pues déjame ver cómo salgo a comprarme una nueva prenda, a comprarme un nuevo producto para como llenar ese vacío emocional que tengo. Así que están una cosa relacionada con la otra. Y bueno, continuaremos hablando sobre esto, quizás ya la semana que viene, hablando más de temas de instrumentos financieros, pero me pareció tan interesante el podcast del Banco Central Europeo, destacando la parte de comunicación en medio de toda esta situación, ¿no? De Rusia con Ucrania, de la situación sanitaria con China, detenerse a eso. También mandaba un mensaje del Banco Central Europeo del mensaje que transmitía a la población de que estén atentos a esto, porque tienen un repositorio de información para tomar decisiones racionales. Doña Carmen, yo creo que es tiempo de don Isidro García. Muchísimas gracias, y como es natural, vamos a sonar de nuevo ese ritmo estupendo que usted trae desde Jamaica. Muchísimas gracias, Liliana, por su participación. A usted, doña Aprendimos Carmen. muchísimo. Un abrazo, doña Carmen, gracias. Me alegro que sea útil. Gracias.